Hola, bendiciones de lo alto. Qué bueno estar una vez más con ustedes con un estudio de la Santa Palabra de Dios. Me siento muy contento. Eh, en el momento que este video va a salir en República Dominicana, todas las madres, hoy es su día. Espero que Dios me le llene de bendiciones, que Dios me le dé vida, salud, pero sobre todas las cosas el conocimiento de Dios. Y recuerden que todo en esta tierra es pasajero, solamente las cosas de Dios permanecen para siempre. Así que voy a pedir oración, voy a hacer una oración por el estudio, pero también voy a pedir por ti, madre. Esa madre soltera, esa madre que crió sus hijos, esa madre que a pesar de las luchas y las dificultades enfrentó los desafíos de la vida. Esa madre que se esforzó porque su hijo llegara a ser profesional. Cuánta madre linda tenemos. Oremos. Padre querido, gracias por tu amor y tu bondad. Señor, en este momento te pido por todas las madres que ven y las que no ven este video. Si hay alguna madre que esté enferma, Señor, yo te pido que tú pases tu mano de sanidad. Que tú, Señor, la sane física y espiritualmente. Si hay una madre que está sufriendo con un hijo que está en la droga, que está en la rebeldía, que está en la delincuencia, Señor, yo te pido que tú le des tu bendición y tu paciencia y que ese hijo o hija pueda recapacitar y volver a la casa. Si hay una adolescente que está obstinada con la cosa pasajera de este mundo, yo te pido, Dios, que tú también la vuelvas otra vez al redil. Gracias, Padre, por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos al estudio de este momento. ¿Qué es la purificación del santuario en Daniel 8:14? Vamos a leer Daniel 8:14. Y él dijo: hasta 2300 tarde y mañana, luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. Tradicionalmente, los adventistas del séptimo día han usado este texto de la Reina Valera para sostener la doctrina del juicio investigador o previo al avenimiento. Una traducción literal del texto sería: y él me dijo, hasta 2300 tarde y mañana, y el santuario será justificado. De acuerdo con Levítico 16, el antiguo santuario israelita era ritualmente purificado cada año en el día de la expiación, en el sentido de que los pecados acumulados del pueblo de Dios eran eliminados del santuario en una etapa final de la expiación. Así los adventistas han interpretado a Daniel 8:14 como el cumplimiento de un acontecimiento del tiempo del fin. No obstante, los críticos de este punto han argumentado que la palabra hebrea nidak, que significa legalmente justificado, no ritualmente purificado, y han señalado que en ninguna forma la palabra nidak aparece en Levítico 16. Por consiguiente, concluyen que la restauración o justificación del santuario de Daniel 8:14 es un equivalente a la expiación para el tiempo del fin. Vamos a ver el día de la expiación en Israel. Aparte de la cuestión de Nidak, factores contextuales indican una fuerte conexión temática entre Levítico 16 y Daniel 7 y 8. El día de la expiación es el día anual del juicio de Israel. En ese momento Dios reafirmaba su relación con los que le mostraban lealtad, con el fin de recibir los beneficios de tener sus pecados purgados de su santuario. Por otra parte, Dios condenaba a los que eran desleales. Los leales disfrutaban de la tierra prometida que el Señor le había dado a Israel, pero los desleales serán removidos de entre sus pueblos. Eso igualmente como maldición y bendiciones, según Levítico 26. El día de la expiación en Daniel 7 y 8 y Daniel 7 escribe un juicio previo al avenimiento, con el tiempo del fin, que vindica al pueblo fiel de Dios y lo recompensa con el prometido dominio de este mundo, pero condena a los que se rebelan contra él, especialmente al opresivo del cuerno pequeño. Daniel 8 presenta un paralelismo superpuesto. Vela y quema.
prediciendo una sucesión de reinos terrenales que culminan en un régimen simbolizado por un cuerno pequeño. Es claro que dos capítulos describen el mismo flujo de la historia desde ángulos diferentes, en tanto que la respuesta de Dios al problema del poder del cuerno en Daniel 7 es el juicio. En Daniel 8 la solución es justificar el santuario, y el juicio en Daniel 7 y la purificación del santuario en Daniel 8 son funcionalmente equivalentes, se refiere al mismo acontecimiento. ¿Qué clase de acontecimiento podría ser descrito como el juicio divino entre seguidores leales y desleales, a la vez como la justificación del santuario de Dios? En la Biblia hay una sola posibilidad. ¿Cuánta hay? Una sola posibilidad. El día de la expiación, pero en Daniel este acontecimiento ocurre después que el templo terrenal de Jerusalén ha desaparecido de la destrucción del templo. Así que el juicio del tiempo del fin debe purificar y edificar el santuario de Dios en el cielo. La terminología superpuesta vincula a Daniel 8:14 con Levítico 16, entre otras cosas. Ambos capítulos se refieren al santuario de Dios, más significativamente a la palabra hebrea, justificado. Tiene una conexión indirecta, pero iluminadora, con Levítico 16. Nidá proviene del hebreo sadak, que significa estar correcto o ser justo. Uno que es justo delante de Dios es limpio de inculpación, es decir, vindicado. Aquí los dos términos para justo y limpio funcionan como sinónimos en una construcción paralela que expresa la misma idea de maneras diferentes. Considérese además que sin culpa puede expresarse con el vocablo hebreo naki, que también puede purificar o ser limpio. En el contexto de Daniel 7 y 8, justificar la sede del santuario de Dios, que representa su autoridad y gobierno, significa que Dios es vindicado como justo o inculpable cuando juzga entre el pueblo leal y desleal que ha actuado en rebelión. De modo que es apropiado considerar esa vindicación como un tipo de purificación legal, lo que implica por qué la visión de 1988 de la Sociedad Publicada Judía traduce la parte final de Daniel 8:14, luego que el santuario sea purificado, en coincidencia con la versión inglesa y la Reina Valera. Levítico 16 requiere una purificación ritual del santuario israelita, incluso limpiar, caer su actual exterior mediante aplicaciones de sangre sacrificial por parte del sumo sacerdote. Esta eliminación de pecado e impureza de la sede terrenal de Dios representa la restauración o justificación de su santuario. El gobierno de Dios es vindicado como justo cuando Él reafirma a su pueblo leal, al cual ya ha perdonado en el transcurso del año, cuando rechaza a los que han cometido pecados de rebelión. Hallamos que la purificación o vindicación legal vindica a Daniel 8:14, específicamente con Levítico 16, y que este concepto es expresado mediante los términos sinónimos sadak. La palabra hebrea pesa, rebelión, pecado de rebelión, también conecta específicamente con Daniel 8:12 con Levítico 16. Entre todas las instrucciones del Pentateuco sobre el santuario, esta palabra aparece únicamente en Levítico 16. Una alusión a Levítico 16 aparece en la visión de Daniel de un carnero y un macho cabrío. Estos son categorías de animales sacrificados en el mismo grupo de rituales en el día de la expiación. Interpretación. El trasfondo de día de la expiación para Daniel 8:14 nos enseña el significado y la función de justificar o legalmente purificar y vindicar el santuario de Dios en el cielo. Después de una primera etapa de expiación en la cual Dios perdonó a los israelitas penitentes que llevaban su sacrificio a su santuario durante el año, el día de la expiación proviene una etapa mayor, segunda y final de expiación. Esta segunda etapa purifica el santuario de los pecados del pueblo, representando por Dios como el juez vindicado, es decir, deja aclarada su responsabilidad judicial en la que había incurrido en perdonar gente culpable, lo que un juez justo normalmente no debía hacer. El sacrificio final de Cristo, el cual señala los sacrificios de animales en el transcurso del año y el día de la expiación, hace posible que Dios sea justo cuando justifica mediante el perdón a los que creen en Él. Romanos capítulo 3 versículo 26. El interrogante que permanece después del perdón es: ¿aquello a quienes Dios ha perdonado realmente continúan creyendo?
¿De qué modo que puede ser justo cuando lo salva? Él responde a este interrogante por medio del juicio del tiempo del fin, lo cual lo vindica. Al demostrar que ciertamente es salvo solo a gente leal cuya fe permanece. Las dos etapas de la expresión aseguran que Dios solamente dispensa plena misericordia con plena justicia. De este modo Dios guarda justicia y misericordia, los dos aspectos de su carácter de amor. Conclusión. Es cierto que en Daniel 8:14 Nidat literalmente significa justificado. También es cierto que este término no aparece en Levítico 16, ni en ningún otro pasaje sobre el día de la expiación. Sin embargo, existe evidencia decisiva de que el acontecimiento predicho en Daniel 8:14 es el juicio del tiempo del fin, hacia el cual señalaba el antiguo día de la expiación. Este acontecimiento juega un papel crucial en la historia de la salvación al purificar el santuario celestial de los pecados del pueblo, vindicando de ese modo el carácter de Dios. En otras palabras, el juicio demuestra que sus juicios son justos. Dios nos bendiga y que Dios purifique nuestras vidas delante de Él. Oremos. Padre querido, gracias porque con tu sangre podemos purificarlo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga y nos vemos en una próxima entrega.